Que no sé cómo sacar la viscosidad en este. Vaya. O sea, tu pregunta es cómo sacar el término D. No, el término Sí. D, ¿verdad? El término D en este problema. Vale, entonces estamos con la ecuación de cantidad de movimiento, que como ya sabes siempre se pone en ejes. Entonces te estás fijando en el eje Y, que es correcto, porque como buscamos fuerzas en el eje Y, Sí. pues el eje X no nos influye para nada. Entonces has escrito la ecuación de cantidad de movimiento en el eje Y, se nota que está aquí la componente Y, la componente Y. Esto está bien, todo perfecto. Vale, entonces has hecho todos los términos y estás ahora con el término D. Vale. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo has descompuesto la superficie de control. Veo que está todo muy bien hecho. Has puesto entrada que es la 1, la salida 2, la salida 3, muy bien. Luego vamos a superficie libre, que también es especial, superficie libre, superficie de pared y SB, que es la báscula. Muy bien, está todo muy bien. ¿Vale? Bueno, pues entonces, en entrada, la excusa, siempre digamos que hay que buscar excusas, no, la palabra excusa no es correcto, pero hay que buscar motivos o razones para despreciar tau prima, ¿no? Entonces la entrada es pequeña, coincido contigo, que es pequeña porque si comparas esta superficie con todo lo demás, ¿no? Es mucho más grande, entonces es pequeña. Luego aquí, al multiplicar por aunque esto sea grande, como esto va a ser pequeño, pues sale 0, ¿vale? Entrada, por ejemplo, otra, vamos a ver aquí que dices, esto no sería correcto. Porque fíjate que aunque la normal lleva otra dirección, lleva el eje X, pero es que esta normal está hecha el producto entre una matriz y un vector normal. Es decir, que no estamos hablando como aquí la componente Y de la normal, sino que estamos aquí entra toda la matriz y un vector, ¿vale? Entonces no es correcto esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí ¿qué diríamos? También pequeña. ¿Te puedo tachar aquí? Sí. Vale, esto es también pequeña. Vale. La superficie libre, 0 por superficie libre. Hemos dicho que la superficie libre no nos lo explica en clase por falta de tiempo, pero la superficie libre precisamente se llama libre porque es libre de esfuerzos cortantes, y esfuerzos cortantes es lo que es esto, tau prima, ¿vale? Vale, tenemos pared y tenemos la báscula. Bueno, ¿tú dirías que cuando esto se está moviendo el fluido, en el fondo esta fuerza viscosa es el rozamiento que hace el fluido sobre la pared, ¿vale? ¿Tú dirías que cuando el agua se mueve por aquí está rozando en la pared? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Todo el agua que baja, ¿no? Pues parece que roza en la pared, ¿no? Pues entonces este no va a ser 0. En cambio aquí, por ejemplo, uno espera que la fuerza que haga a lo mejor es más tirando horizontal, ¿no? Horizontal. Entonces aquí podríamos decir que en este de aquí podríamos decir que esfuerzos tangentes. Deja un momento que me gire un poco yo así para escribir mejor. Que aquí los esfuerzos cortantes, o sea, digamos que los esfuerzos viscosos podríamos decir que es tau prima por n, solo son tangenciales. Es decir, que hay fuerzas así, horizontales, ¿vale? Tangenciales, así. No hay esfuerzos normales. Son esfuerzos tangenciales. Y fíjate, tangenciales significa eje X. Eje X, por lo tanto, 0. Vale. 0 en eje Y. Y nos queda solamente SP. Es decir, mi estrategia siempre es ir yendo a lo que vale 0. Y luego ya te concentras en lo que no vale 0. Bueno, lo que no vale 0, aquí tendrás, como hacemos en todos los problemas, puede llamar F viscosa. Esta es la fuerza que hace. Acuérdate que siempre hacemos la que hace la pared sobre el fluido, porque estamos escribiendo la segunda ley de Newton. Esto es la segunda ley de Newton sobre el fluido. Pues ya está. Y en el término E. Al término E, vale. Sí. Término E. El término E, fíjate que en todos estos problemas hay que dibujar la gravedad, porque si no, no sabemos. ¿Te puedo añadir aquí el vector gravedad? ¿Te lo añado? Vale, entonces la gravedad, que es en las fuerzas básicas, solamente vamos a utilizar la gravedad en estos problemas de fluidos. La gravedad va justo en el eje que nosotros estamos resolviendo la ecuación de cantidad de movimiento, el eje Y. Por lo tanto, aquí no, la FMI, en el término E, la FMI es justo la gravedad en concreto menos G. ¿Por qué? Acuérdate que hay que llevar todo muy bien los signos, ¿no? El eje Y va hacia arriba, la gravedad hacia abajo, menos G. Esto es un escalar. Esta ecuación es escalar, no es vectorial. Por lo tanto, esta, y además en este caso, entonces ya sabes que este término es más fácil de lo que parece. Este término es el peso. Peso del volumen del fluido. Peso del fluido en el volumen de control. Quizá esto en clase no os lo he dicho tan claro, pero es que es así.
¿Cuánto pesa toda la masa de fluido que tienes aquí? Pues entonces no tienes ni que hacer la integral. El peso es igual a... De hecho, hasta lo puedes dejar tal cual como peso, porque lo que nos interesa, que tendría que haber el enunciado del problema, pero no te preocupes. No te preocupes, que nos interesa ver si esto pesa más o menos. Entonces lo podríamos dejar como peso, ¿sabes? Podríamos dejarlo como peso y si al final nos sale, digamos, ¿vale? Vamos a ver el enunciado, si lo tenemos por ahí. Bueno, vamos a ponerlo aquí más o menos, aunque sea solo para que lo podamos leer tú y yo, ¿vale? Dice... Si nos dice la altura y nos dice, o sea que podemos sacar el volumen y si el peso es el volumen, pues... Pero tampoco nos importaba mucho no conocer el peso porque realmente lo que queremos saber es cuánto de más o de menos pesa. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier caso, tenemos, fíjate, va a ser el volumen por la densidad, por la gravedad, porque esto es la masa. Y el volumen, pues lo sacas pues 2 pies por un pie cuadrado. Y aquí sacas todo haciéndolo con unidades correctas y tal. O sea que ya tenemos el término E. Sí.